Ah, Buenos días y buenas tardes para todas y todos. Hoy tenemos el agrado para este tercer seminario de presentarles a Juliana Rangel. Ella nació en Pereira, Colombia, y se formó académicamente en los Estados Unidos. Obtuvo su título de grado en Ecología, Comportamiento y Evolución en la Universidad de California y después hizo su doctorado en Neurobiología y Comportamiento en la Universidad de Cornell. Realizó su postdoctorado con una beca de la Fundación Nacional de Ciencias en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y desde el 2013 integra el Departamento de Entomología de la Universidad de Texas, donde actualmente se está desempeñando como profesora titular. Su línea de investigación se centra en la biología reproductiva de las abejas, la ecología y la genética de poblaciones de abejas silvestres y la calidad de los recursos nutricionales en distintos ambientes. Y bueno, con esa breve reseña de ella, le voy a dar paso a Juliana para que empiece su presentación. Juliana. muchas gracias, Daniela. Déjame yo comparto la pantalla. ¿La ven? Listo, Sí, perfecto. sí. Sí, perfecto, Juliana. Ok. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Juliana Rangel, trabajo hace 13 años en la Universidad de Texas A&M en College Station. Soy colombiana, pero me eduqué en Estados Unidos después de terminar el bachillerato, la secundaria en Colombia. Es la primera vez que me enlazo para dar una presentación de Solatina, entonces estoy bastante contenta por la invitación. Eh, yo, como digo, dijeron, toda mi educación ha sido en Estados Unidos en inglés, entonces si me oyen ahí medio tartamudear es porque toda mi educación así técnica ha sido en inglés. Pero les quería primero mostrar dónde queda College Station, porque me imagino que varios de ustedes no deben saber dónde queda. College Station es una ciudad que queda más o menos a 1 hora y media, 2 horas de la ciudad de Houston. Aquí ven Houston y ven aquí a College Station y este es el campus, es bastante grande, tiene unos 90.000 estudiantes. Em, Primero, antes de comenzar con la charla, les quería decir a todos que hay como pues esta es Solatina y yo más estoy como enlazada con colegas en Estados Unidos. Tenemos un programa muy bueno de webinars en inglés, gratis, que se llama At Home Beekeeping Webinar Series, de todas estas organizaciones que ven ustedes, perdón, aquí arriba, otra vez voy para atrás. Eh, Todas estas universidades y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tenemos también una serie de webinars mensuales, que es el último martes del mes a las 6:30 hora central, que es la misma hora de Colombia para Solatina. Eh, se puede ver por Zoom en vivo, también por Facebook en vivo o también como lo hacen ustedes, se puede ver después de que se hace en vivo por la página de Facebook de esta organización, por la Universidad de Auburn, por 2 semanas después de que se ha dado la charla. Casualmente la que acaba de ocurrir, que todavía está en la página de Facebook, eh, fue de mi ex estudiante Liz Walsh, que hizo su doctorado conmigo y ahora trabaja como, eh, Bueno, sí, oh, perdón, oí a Lucas decir algo, perdón, eh, sobre transmisión viral en recursos florales. Y entonces lo podrían ver por ahora, no en vivo, pero sí en la página de web. Y ahí se ven todas las presentaciones que vienen el 29 de julio, el 26 de julio. El único mes del año que no hay presentación es en diciembre. Entonces les recomiendo que pongan eso tal vez en su página para que otras personas, si hablan inglés, se puedan enlazar gratis. Es bastante, cada presentación tiene entre 100 y 300 personas enlazadas en vivo cada mes. Ok, entonces ahora sí.
Antes de empezar con la presentación, quiero darles reconocimiento a las personas que trabajaron en este proyecto, mis dos ex estudiantes, los doctores Pierre Lau y la doctora Alex Payne, que ahora son em, entomólogos del Departamento de Agricultura, el doctor Pierre Len, que era postdoc de mi colega Spence Beamer, que es también profesor de entomología aquí en el Departamento de Entomología en Texas A&M, y él ha trabajado toda su carrera en ecología nutricional de insectos, pero hasta hace poco, cuando empezamos la colaboración, él no había trabajado con abejas y nos juntamos para como mezclar nuestras fortalezas, y salieron estos proyectos que, por cierto, después de que empezamos los proyectos con Pierre, que es el líder de todo, nos dieron un grant del Departamento de Agricultura por 4 años, y en eso estamos trabajando ahora con dos personas diferentes, ya que estos ya, los que están en la pantalla menos ya se fueron. Ok. Entonces, voy a empezar desde cero porque, pues, aunque todos somos abejólogos aquí, no necesariamente todos sabemos sobre la nutrición de Apis mellifera. Como cualquier ser vivo, necesitan de agua, especialmente para la regulación de temperatura dentro de la colmena y para sus labores fisiológicas, incluyendo la dilución de recursos alimenticios dentro de la colmena, el néctar de flores, que es el recurso de carbohidratos para las abejas, y el polen, que es la fuente de muchos macronutrientes de los cuales voy a hablar. Esta charla se va a enfocar sobre polen. El polen es el germoplasma masculino de las plantas, y las plantas angiospermas coevolucionaron con sus polinizadores para proveer esta gran fuente proteínica y de lípidos, a cambio de que el polinizador eh, les ayude a, a poder tener cría. El polen tiene, dependiendo del tipo de flor y del el tipo de método que utilices para analizar, tiene más o menos entre 6 y 28% de proteína, más o menos 5% o un poco más de lípidos y esteroles, los cuales son esenciales para el metabolismo de la colmena. Pero realmente lo que pasa dentro de la colmena es que, como todos sabemos, las forrajeras de polen van, recolectan el polen, lo ponen en la corbícula y después lo traen dentro de la colmena y lo empacan en las celdas, como se puede ver, en lo que llamamos después pan de abeja. El pan de abeja es básicamente el polen empacado en las celdas abiertas, lo cual previene la germinación del grano, preserva el contenido proteínico, y es lo que consumen las nodrizas para después volverla en comida de cría, para darle a las larvas. Es calculado que más o menos se necesitan entre 125 y 145 miligramos de polen, que solo tiene 30 miligramos de proteína, para criar una larva de abeja. Como dije, el polen es esencial para la alimentación de las abejas. Tienen nutrientes, macronutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos, y los micronutrientes, que también son muy importantes, incluyendo minerales, vitaminas y esteroles. Las obreras no tienen suficientes reservas de proteína o lípidos en su cuerpo, especialmente, por ejemplo, la vitellogenina, que es una glicolipoproteína específica para que la reina produzca huevos, para que las nodrizas produzcan alimento para la cría. Es producido por los cuerpos adiposos de las nodrizas, y normalmente tú ves que las nodrizas tienen mayor cantidad de tejido adiposo o cuerpos adiposos que las pecoreras o las forrajeras, porque ellas no están encargadas en alimentar a la cría. El polen debe ser polifloral para tener una excelente alimentación y mejor em, señales hormonales, resistencia al estrés, comportamiento de pecoreo, de forrajeo.
y grandes funciones antioxidativas y mayor longevidad. Esta foto viene de uno de los primeros análisis que hubo a gran escala para Alau et al. De 2010 que demostró los efectos de la dieta polifloral de las abejas en la inmunocompetencia en la colmena y demostraron que cuando compararon la actividad de la glucosa oxidasa, que es la que ayuda con las funciones antioxidativas en la colmena, en abejas alimentadas con dietas poliflorales o monoflorales, evidentemente notaron que la actividad de la GOX fue mayor en las dietas poliflorales que en aquellas que eran solo de un tipo de flor o con poca proteína. Y desde eso hemos estado trabajando más en entender cuáles son los impactos de las dietas, ya sean poliflorales o monoflorales, o de alimentos sintéticos de proteína en la salud de las abejas. Las larvas en la colmena son alimentadas progresivamente por las nodrizas. Esa es una de los trademarks del género Apis. La proporción al comienzo es de un 2 a 9 a 3 partes de secreciones de las glándulas mandibulares, hipofaríngeas y de polen. Eso demuestra que las glándulas hipofaríngeas son las que tienen mayor recargo o son más utilizadas en la creación de la dieta para las larvas. Las más avanzadas reciben un poco más de polen y miel en el cuarto o quinto estadio larval. Esta foto aquí, o este diagrama, muestra más o menos dónde están las glándulas hipofaríngeas al frente de la cabeza, lo cual es bastante importante. Quiero que vean estos racimos que parecen unas uvitas, porque de esto vamos a hablar bastante durante la charla. El tiempo y el peso de las abejas adultas son afectados por la cantidad y calidad de alimento. Si hay poco alimento proteínico en la colmena, la duración del estado larval es más corta, lo que significa que las abejas después cuando emergen van a ser con mayor peso y pueden durar un poquito menos en su longevidad. En momentos en que realmente no hay casi alimentación, las obreras adultas pueden llegar a utilizar esas reservas corporales para alimentar las larvas en épocas de inanición hasta cierto punto. Después de que ya la inanición es como que no pueden mejorar la cantidad de proteína en la colmena, empiezan a consumir a las larvas y los huevos y el canibalismo les ayuda a las mismas adultas a tener un poco de proteína cuando están en bastante necesidad. Entonces, al comienzo, en la primera fase de la escasez de proteína, hay disminución en la producción de jalea real, cese de cría de zánganos, disminución o cese de la cría de obreras y el uso de reservas corporales, como dije. En la segunda fase empiezan a extraer proteínas y grasas de los tejidos menos vitales como músculos e intestinos. Empiezan a verse fallos hormonales y de defensas y disminución de tamaño y daños corporales. Y ya en la fase terminal empiezan a hacer recolección de falsos pólenes. Pueden hacer recolección de cosas como harina o acerrín. Y después de ello, pues pueden empezar ya básicamente a morir por falta total de proteína en la colmena. La dieta de las obreras adultas es completamente diferente a ella de las larvas. La autoalimentación es muy común. La abeja ya mayor va y se alimenta por sí misma en la colmena o hacen aloalimentación por medio de la trofalaxis, como ven en esta foto, comparten la alimentación, se alimentan de néctar y miel como fuente de energía y polen o pan de abejas para el crecimiento y desarrollo de las glándulas mandibulares o hipofaringeas si son nodrizas. Pero realmente si son forrajeras no utilizan mucho la proteína, utilizan más los carbohidratos, lo que demuestra que la necesidad nutricional de las adultas cambia con su estado y edad. Este diagrama viene de
el grupo de Jerry Wright en Oxford, que trabaja bastante con nutrición también, que muestra el flujo de recursos en la colmena, con las forrajeras, trayendo polen corbicular de diferentes fuentes taxonómicas, el néctar obviamente y agua. Y estas flechas demuestran si la deposición es vía trofalaxis o si hay una deposición directa del recurso en las celdas. Y como pueden ver, la forrajera de polen hace deposición directa en las celdas y la empacan como las mostré antes en esas capas del pan de abeja que es utilizada después por las nodrizas para crear las secreciones de las glándulas que alimentan a la cría. Lo que siempre vamos a querer es tener una alimentación polifloral con bastantes recursos para que las abejas tengan acceso a diferentes macro y micronutrientes, pero eso no siempre es ni óptimo ni posible. Eh, Sobre todo en estados de escasez alimenticia, como aquí, por ejemplo, en Texas, ya vamos a empezar a notar eso, teniendo eh, una baja producción de plantas que pueden prever néctar y polen, por el caso, sobre todo donde yo vivo, por sequía. Entonces, cuando los apicultores tienen necesidad de suplementar sus colmenas con otro tipo de alimentos, de suplementos proteínicos, para que no suceda lo que acabo de decir en falta de alimentos en la colmena, utilizan productos comerciales. En este preciso estudio de Mortensen et al. En el 2019 utilizaron 4 productos comerciales y nos dijeron cuáles productos eran y compararon la cantidad de alimento y cómo les fue a las colmenas cuando fueron alimentadas con estos 4 productos comparado con cuando fueron alimentados con polen eh, polifloral de las áreas adyacentes a donde estaba este apiario. Y pues sí, sin duda, obviamente las colmenas se alimentaron más del polen real que de los otros productos, pero eso realmente no es lo que me interesó más acerca de este estudio, sino la siguiente parte, que fue cómo les fue a las colmenas cuando fueron alimentadas con estos suplementos. Aquí en la izquierda juntaron el número de abejas adultas y de la cría operculada como un proxy para el crecimiento de la colmena. Y aquí abajo vieron el crecimiento, o realmente no fue crecimiento, pero eh, digamos, la forma en que subyugaron las colmenas esta falta proteínica durante 12 semanas. Y em, con todos estos tratamientos. Lo que me interesó de este ejemplo es que ustedes ven aquí que hay un control negativo en el cual estas colmenas no fueron alimentadas ningún tipo de alimento y está aquí en estas rayas moradas. Los otros productos representados por otros colores y el polen real, polifloral, aquí en amarillo. Obviamente las colmenas que se alimentaron con el polen real eh, no bajaron su tasa de crecimiento tan rápido como los otros productos. Esto es en el otoño cuando no hay mucho alimento disponible para las colmenas. Eh, pero lo que más me interesó es ver que uno de los productos Ultra B, por ejemplo, las abejas les fue mucho peor que cuando fueron alimentadas con nada, o sea, que no tenían acceso a alimentos para nada. Esto nos demuestra que aunque las abejas pueden estar consumiendo estos productos, es muy factible que no tenga el, el, la consecuencia que todos esperamos, que es que haya un crecimiento de la colmena para cuando estamos haciendo esta suplementación. Esto nos llevó a pensar que realmente los productos que hay en el mercado no son los mejores para la salud de las colmenas y el crecimiento de las colmenas en tiempos de falta de alimentos. Entonces, como les dije al comienzo, con mi colega Spence Beamer,
empezamos a utilizar un esquema que ha sido utilizado con otros insectos y otros animales que se llama el marco geométrico de la nutrición. El marco geométrico de la nutrición es un enfoque de estado-espacio que explora cómo los animales pueden solucionar el problema de cómo balancear nutrientes cuando son muchos tipos de nutrientes y que cambian en un ambiente nutricional multidimensional y variable. Normalmente lo que tú vas a ver con este marco geométrico de la nutrición es un tipo de gráfico así, en el cual tú tienes un tipo de macronutriente, como en este caso aquí en el eje X proteína, y otro tipo de nutriente que en este caso sería carbohidrato. Y tienes dos, en este ejemplo, tienes dos tipos de dieta, uno que tiene alto contenido proteínico y bajo en carbohidratos, y la otra que tiene alto contenido de carbohidrato y bajo contenido proteínico. Y tú pones al animal, digamos, una abeja o un grillo o un ratoncito dentro de una arena en el cual solo tienen acceso a esas dos dietas y ese animal empieza a consumir la dieta que tiene bastante carbohidrato, pero se sacia y decide que está con necesidad de proteína, empieza a consumir la dieta con bastante proteína hasta que llega un punto en que ya se satisface, necesita carbohidratos, va a la dieta de carbohidratos, después a la de proteína, etcétera, hasta que llega a este punto que es el estado fisiológico perfecto en el cual la combinación de, en este caso más o menos 100 miligramos de proteína y 100 miligramos de carbohidrato, eh, es la proporción de macronutrientes que mejora la fisiología y supervivencia del individuo. En este caso lo queríamos utilizar como abejas. Tú lo puedes hacer este marco geométrico de la nutrición por cualquier macronutriente, como van a ver en los estudios que hemos estado haciendo, es proteína y lípidos. No estamos tan interesados en carbohidratos porque muchas personas han trabajado con carbohidratos en el pasado. Entonces, realmente, casi que para el resto de esta charla, la pregunta de investigación es si existe una proporción óptima de macronutrientes en Apis mellifera. Y la idea era determinar si existe esta proporción óptima en una dieta controlada. La hipótesis nula es que las abejas no regulan el consumo de nutrientes y consumen macronutrientes sin parcialidad. La hipótesis alternativa, que era la que estábamos buscando, es que las abejas sí regulan el consumo de nutrientes para reajustar los desbalances nutricionales dependiendo de qué tipo de proporción de macronutrientes existen en las dietas que son proporcionadas. Entonces, por los próximos, no sé, 20 minutos les voy a dar resultados de 4 tipos de experimentos que llevamos. 2 con nodrizas en el laboratorio y 2 con forrajeras en un estado de semicampo. Y de cada una de ese par vamos a hacer unas pruebas de elección y de no elección. Entonces, la primera que les voy a compartir son las pruebas de campo o semicampo con colmenas con 5 bastidores bajo toldos. Por eso digo que eran semicampo, porque las colmenas no tenían acceso al alimento fuera de estas carpas o los toldos para poder nosotros tener control total del alimento que está siendo dispensado para las colmenas. Entonces creamos colmenas nucleares con 5 bastidores, más o menos unas 8.000 abejas, algo de cría abierta y operculada. Eh, estandarizamos el tamaño de todas las colmenas para que todas fueran más o menos del mismo tamaño y si tenían bastidores con algo de polen y néctar, las pusimos dentro de los toldos y dejamos por ahí unos 3 o 5 días para que consumieran todo lo que quedaba de polen o de pan de abeja dentro del toldo. Después hicimos lo que les digo, las pruebas de elección y de no elección con forrajeras. Entonces, lo que primero hicimos fue
conseguir polen monofloral de brásica y rosa, o sea, canola y rosa, que es bastante utilizado por abejas. Y en las pruebas de no elección pusimos una mesa dentro del toldo con 9 platos de comida, o sea, con polen corbicular y un plato con agua, platos de Petri, eh, y les dimos, en cada toldo era o 9 platos con polen de brásica o 9 platos con polen de rosa. En la prueba de elección, hicimos que en un tratamiento hubiera la doble cantidad de platos con polen de rosa que de brásica y en el otro lo opuesto, la doble cantidad de polen de brásica que de rosa. O sea que aquí tendrían que elegir y ustedes esperarían que si las abejas están comiendo eh, el polen sin hacer ningún tipo de elección, estarían siempre alimentándose o estarían consumiendo el doble cantidad de polen de rosa que de brásica en este tratamiento y lo opuesto, estarían consumiendo la doble cantidad de polen de brásica que de rosa en el otro tratamiento, simplemente por la cantidad de alimento disponible, no porque están haciendo ningún tipo de elección. Esta es la prueba de no elección. Queríamos determinar si las forrajeras recolectan polen en cantidades iguales cuando solo se les da un tipo de polen, solo brásica o solo rosa. Y estos son los resultados. Evidentemente prefieren 1000 veces, bueno, 1000 veces no, 100% más la cantidad de consumo de polen de brásica que de rosa. Algo en el polen de brásica les hizo consumir más que el polen de rosa. No sé si ustedes pueden ver una gradiente de colores subiendo de verde claro a verde oscuro aquí en la izquierda y de aquí de magenta claro a magenta más oscuro en la derecha, es porque este experimento se condujo por 5 días consecutivos y medimos la cantidad de alimento consumido, el número de gramos totales consumidos por cada colmena cada día del experimento. Entonces podemos ver que más o menos en promedio se consumieron unos 400 gramos de polen de brásica y unos 200 gramos de polen de rosa en el experimento de no elección. En todos esos experimentos que van a ver, nosotros tomamos videos de las abejas forrajeras alimentándose en los platos para ver si estaban realmente alimentándose del polen o si lo estaban botando fuera de los platos y para contar el número de abejas que estaba visitando cada plato. Y aquí vemos el número acumulado de visitas después de tomar los videos, cada hora tomamos una foto de ese video y contamos el número de abejas en los platos y es evidente que hubo el doble de abejas visitando los platos de brásica que de rosa. Y aquí viene lo que les había hablado del marco geométrico de la nutrición, en el cual pusimos aquí proteína consumida en gramos en el eje X y después lípidos en el eje Y de cantidad de lípidos consumidos. Hicimos un análisis de la proporción de proteína y de lípidos en cada una de las dos dietas. Resulta ser que brásica y rosa tienen más o menos igual número o cantidad de proteína, 31% en brásica y 27% en rosa, pero tienen una cantidad diamétricamente diferente de lípidos. Brásica tiene más del doble de lípidos que rosa. Entonces, si tú tomas estas proporciones y tomas la cantidad de alimento que fue consumido, puedes decidir la cantidad total de proteína que se consumió en cada una de las dietas, lo mismo con los lípidos. Y podemos ver que porque tenían menos cantidad de lípidos y fue consumida en menos cantidad la dieta de rosa, solo las abejas, cada colmena consumió más o menos 50 gramos de proteína y solo más o menos 20 gramos de lípidos, mientras que en la dieta de brásica consumieron casi 120 gramos de proteína y unos 80 gramos de lípidos, o sea, mayor consumo de alimento y total macronutrientes con la dieta de brásica.
Pero obviamente lo más interesante es la prueba de elección, determinar si las forrajeras recolectan polen aleatoriamente o no, en cantidades iguales cuando tienen elección. De nuevo, 2 veces la cantidad de rosa que de brásica en el tratamiento A y 2 veces la cantidad de brásica que de rosa en el tratamiento B. Y esto fue lo que encontramos. En contra de nuestra hipótesis nula de que comerían aleatoriamente solo dado por la cantidad de alimento disponible, en ambos casos, incluyendo en este tratamiento, se consumió más de 4 veces la cantidad de polen de brásica que de rosa. Incluso en este tratamiento cuando había el doble de rosa disponible. Entonces, y los videos, las fotos demostraron lo mismo, que hubo mucha más visitación de las abejas a los platos de brásica que de rosa en ambos tratamientos. Entonces, obviamente prefieren el polen de brásica que de rosa. Cuando usamos los mismos proporciones que utilizamos en el gráfico anterior, más la cantidad que fue consumida de cada tipo de alimentos en las dos dietas, podemos ver que las abejas en ambos casos llevaron su consumo a un punto estable y casi idéntico bajo las dos dietas de más o menos unos 100 gramos de proteína y unos 75 gramos de lípidos. O sea que están consumiendo partes no iguales de cada dieta para llegar a este punto estable que se espera que es el que les va a mejorar su salud, su longevidad, etc. Entonces, tiene algo que ver en los componentes de macro y micronutrientes en estas dietas que hacen que las abejas puedan hacer una elección, digamos, inteligente sobre lo que están consumiendo. Hicimos la comparación de los ácidos grasos en la fracción de lípidos que fue consumida por las abejas entre brásica y rosa y notamos algunas diferencias, sobre todo en el ácido palmítico, mayor cantidad en brásica, y del ácido linolénico, que conocemos como omega 3, mayor cantidad en brásica. Y lo opuesto, ácido linoleico o lo que llamamos omega 6 fue mayor cantidad, el polen de rosa tiene mayor cantidad que brásica. Y eso nos pareció bastante interesante porque si hacemos el radio o el promedio de omega 6 a omega 3, para brásica sería una parte omega 6 a 55 partes omega 3 y para rosa es más o menos 1 a 1. Como pueden ver, estos dos barras son exactamente del mismo tamaño. ¿Esto por qué importa? Bueno, un grupo de investigación en Israel, me imagino que lo pueden conocer bastantes de ustedes, Sharon y Shafir y su grupo está bastante interesado en ver el tipo de lípidos que consumen las abejas, sobre todo el omega 3 y el omega 6, y cómo altera la salud de las abejas. En este estudio, aquí en el eje X muestran la cantidad de lípidos o el porcentaje de lípidos en la dieta del 1% al 8%, y aquí la proporción de cría operculada, y notaron que entre mayor cantidad de lípidos, mayor cantidad de cría operculada. Pero eso realmente no es tan interesante como el otro resultado que mostraron aquí, en el cual muestran el radio de omega 3 a omega 6 a omega 3 en la dieta. Si hay mucho omega 6, como en este radio de 5 a 1, la proporción de cría operculada baja dramáticamente casi a cero. Una alta proporción de omega 6 a omega 3 incrementa la mortalidad y baja la cantidad de cría en las colmenas. Y como pueden recordar en nuestros experimentos, eh, el radio de omega 6 a omega 3 en rosa era casi idéntico, lo cual significa que hay una alta proporción de omega 6, y en brásica ese radio es muy diferente, es muy bajo en omega 6 y bastante alto en omega 3, que es lo que ayuda a mejorar la salud de las abejas. O sea que realmente no es
solo la cantidad de lípidos en la dieta, sino qué tipos de lípidos en la dieta, lo que puede llevar a las abejas a hacer estas elecciones en lo que comen y cómo lo comen. Ok, esos fueron los resultados de los dos experimentos que hicimos con forrajeras bajo toldo. Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro de la colmena cuando las forrajeras traen ese polen? Que es evidente que no lo están recolectando aleatoriamente, sino haciendo algún tipo de elección, lo empacan en las celdas para hacer el pan de abeja y después es consumido por las nodrizas para después darlo como alimento a la cría. Entonces, estas abejas, estas pruebas ahora son las dos pruebas de laboratorio con jaulitas dentro de incubadores. Creamos una dieta artificial en la cual podíamos manipular la proporción de proteínas y lípidos. eh, Hicimos ahí una mezcla con también vitaminas, celulosa al final pudimos construir una dieta en la cual nuestro interés era variar solo la proporción de proteína a lípidos dentro de la dieta, mantener el resto de los ingredientes igual. Entonces, empezamos una dieta alta en proteína y baja en lípidos, 35 partes proteína a 15, y desde ahora en adelante ustedes van a ver esto, 35, 2.15 significa la proporción de proteína al lípido en la dieta. Nos fuimos después al 30-20, a un 50%, 50%, o sea, proporciones iguales, y empezamos a subir la cantidad de lípidos 20-30 hasta tener 15% proteína, 15 partes proteína, 35 partes lípidos. Y pudimos llegar a una textura en la dieta en la cual no fuera demasiado pastosa para que las abejas todavía la siguieran consumiendo, aunque tuviera altos niveles de lípidos. Entonces lo que hicimos fue recolectar obreras recién salidas del bastidor y creamos grupos de 30 individuos. O sea, tomamos un bastidor, quitamos todas las obreras que estuvieran sobre el bastidor con con un cepillo, pusimos ese marco que tenía abejas que estaban emergiendo, los pusimos dentro una incubadora y 24 horas después recolectamos todas las abejas que habían salido. Se asume que esas abejas tienen menos de 24 horas de nacidas y las pusimos en grupos de 30 en estas jaulitas que tenían un alimentador de agua, de carbohidrato, de sirope de azúcar, un poquito de cera para que se sintieran un poquito como en sociales. Y cuando llegaron a la edad de nodrizas, que es 3 días después de emerger, empezamos los experimentos dándole, en este caso, esta es la dieta, este es el experimento de no elección. Les dimos estas 5 tipos de dietas que le mostré o un control negativo en el cual las abejas no fueron alimentadas con nada más que agua y sirope de azúcar. Y en un tiempo específico que voy a mostrar ahora, recolectamos abejas para hacer la prueba de las glándulas, del tamaño de glándulas hipofaringeas. Estos fueron nuestros resultados en las pruebas de no elección. Aquí pueden ver las proporciones de proteína y lípidos, empezando por alto lípido y siguiendo hasta alta proteína. Como pueden ver, las que son altas en lípidos son más amarillas en nuestro eh, diagrama, más alta proporción de proteína, más morado, pero espero que también puedan ver una gradiente de colores subiendo en oscuridad a través del tiempo. Este ejercicio, este experimento se hizo por 6 días consecutivos. Y aquí tenemos en el eje Y la cantidad de comida recolectada por abeja, por per cápita, el número de miligramos de comida total alimentada por cada abeja. Como pueden notar, la dieta que fue de mayor consumo fue la que tenía el radio de proteína lípido de 30-20, la que menos se consumió fue la que tenía gran cantidad de lípido y baja de proteína, y casi que las del extremo fueron las que fueron menos consumidas. Si hacemos lo mismo con el marco geométrico de nutrición, tenemos aquí la cantidad de proteína consumida por dieta en el eje X y de cantidad de lípidos en el eje Y,
por cada una de nuestras dietas, podemos ver que en las dietas intermedias, no tanto en aquellas que están en los extremos, hay una regulación que se aproxima más a la regulación por lípidos que por proteína. Si hubiera habido una regulación por proteína, se hubieran visto más verticales estos puntos de todas las dietas, pero lo que notamos es una regulación horizontal que se asemeja más a llegar más o menos a los 2 miligramos de lípido por colmena, especialmente en estas dietas intermedias, lo cual es algo bastante interesante. Y ahorita vamos a hablar al final sobre eso. Después hicimos las pruebas de elección, en el cual se le dio a elegir entre dos dietas diferentes, midiendo el consumo de cada dieta diariamente por 10 días consecutivos. Hicimos solo 3 tratamientos porque no teníamos más personas para ayudar con los experimentos. Esto tomó demasiado tiempo y bastantes personas. Entonces tuvimos que elegir más o menos solo 3 combinaciones. Se les dio la 30-20 con la 20-30, o sea, mayor proteína o mayor lípidos, la 35-15 a la 20-30 y la 35-15 a la que tenía partes iguales de proteína lípidos. 3 tratamientos diferentes. Y esto fue lo que pasó. Recuerden, estas son nuestras dietas, ¿no? Cuando se les dio la combinación de 20-30 con 35-15, dándole estas elecciones, el consumo mayor fue de la dieta de 35-15. Cuando se les dieron partes iguales de 25-25 con la de 35-15, el consumo de ambas dietas fue básicamente igual. Y cuando se les dio a escoger entre 20-30 y 30-20, el consumo fue mayor en la de 30-20, que es bastante parecido a esta de 35-15, mayor cantidad de proteína que de lípidos. De nuevo, ponemos a las dietas, pero en este caso el total consumido en la combinación de ambas dietas. O sea, se sumaron la cantidad de proteína y de lípidos consumido dentro de toda la jaula, consumiendo las dos tipos de dietas, se pusieron las 3 dietas aquí en nuestro marco geométrico de nutrición, y de nuevo se ve un poquito más horizontal el tipo de selección, lo que nos da a entender que el consumo no es aleatorio y se asemeja más a llegar a una cantidad más específica de consumo de lípidos que de proteína. Existen varias reglas globales en el marco geométrico de la nutrición. Puede haber prioridad para el consumo de proteína, como les había explicado antes. Puede haber uno que sea eh, de lípidos, que sería horizontal. Esta aquí diagonal sería uno que tendría la distancia igual de proteína y lípido, o sea que consumirían cantidades iguales de proteína y de lípido. Y existe que está como enmarcado en esta sombra azul, que es como de restricciones estricta, en el cual las abejas no deben pasar una cantidad mayor de lípidos o de proteína y se quedan en este estado aquí, que es lo que nosotros estamos ya nuestra hipótesis es que están en restricción estricta, sobre todo de lípidos, la cual les permite alimentarse casi hasta lo máximo de lípidos y después de cierto punto paran de consumir los lípidos porque parece que no les hace tan bien. En los resultados del tamaño de las glándulas hipofaringeas se midió el tamaño de las glándulas después de 10 días. Esta foto que no fue tomada por nosotros muestra gráficamente y con fotos bajo el microscopio de los tamaños de las glándulas en una abeja de 9 días post emergencia y de un día post eclosión. Las glándulas son más grandes, tienen mayor tamaño, más o menos a los días 9 post eclosión. Estas bolitas de las glándulas hipofaringeas que se ven así después de que son teñidas bajo el microscopio se llaman, una se llama acinus y múltiples son acini.
Esos fueron los resultados en el tamaño de glándulas hipofaringias. Eh, Aquí tenemos un control negativo en el cual las abejas no fueron alimentadas en ninguna de las dietas y aquí vemos el tamaño de las glándulas hipofaringias en las barras cuando fueron alimentadas las diferentes dietas con diferentes cantidades de proteína a lípidos. Lo más interesante es que tienen el tamaño de glándula mayor cuando fueron alimentadas con la dieta 30 a 20. 30 partes proteína, 20 partes eh, lípido. Algo interesante también fue que tomamos a las abejas después de haberles hecho la disección de las glándulas y medimos la cantidad total dentro del cuerpo de lípidos basados en la dieta consumida y no notamos ninguna diferencia estadística en el tamaño, en la cantidad total de lípido dentro del cuerpo, lo cual nos ha llevado a formular diferentes hipótesis de qué es lo que está pasando con el consumo de estos lípidos dentro del cuerpo y en eso estamos trabajando ahora con, con nuestros nuevos proyectos. Entonces, estos son los puntos claves de nuestros estudios. Las nodrizas regulan su consumo de proteína y lípidos, pero parecen que priorizan la regulación de lípidos. El perfil de ácidos grasos en el polen, no necesariamente el contenido neto de lípidos, tiende a explicar la diferencia de preferencia de las forrajeras en el consumo de diferentes tipos de polen. Notamos una diferencia sustancial en la proporción de proteína a lípido que se ve en la literatura sobre este tema. En las pruebas de elección, nosotros vimos que una regulación de más o menos 1.4 partes de proteína a una parte de lípido. Recuerden, ese alimento 30-20 lleva a este radio de 1.4 partes proteína a una parte lípido, lo que nos lleva a pensar que el balance de macronutrientes es bastante importante, sobre todo para el crecimiento de las glándulas hipofaringias en las nodrizas. Pero esto es apenas el comienzo de este tipo de estudios. Sin embargo, nuestros resultados demuestran contundentemente que los suplementos o sustitutos de polen que hay en el mercado no son óptimos, porque no tienen estas proporciones que nosotros hemos podido demostrar que son las óptimas o las mayores, en mayor consumo dentro de las colmenas. Tú puedes ver todos estos productos que la gente hace ellos mismos o las compran comercialmente. Algunos dicen que tienen 38% proteína y 2% de lípidos y no dicen obviamente qué tipo. Otro dice que 48.5% de proteína y 3.8 de lípidos, 56 proteína, 3 de lípidos y nuestros experimentos demuestran que se necesitan suplementos que se parezcan más a las preferencias y necesidades nutricionales de la abeja. Y esto puede ser demostrar por qué en el primer experimento que les mostré del 2019, aunque las abejas estén consumiendo estos productos, los resultados no se ven en cuanto al crecimiento de la colmena y producción de cría. La otra cosa que es bastante interesante, que me quedan unos 5 o 10 minutos para terminar, es el proyecto que hizo mi estudiante, ex estudiante Alex Payne, utilizando lo que aprendimos sobre estos experimentos para ver si tú puedes utilizar estos radios o proporciones de proteína lípido en el contexto eh, de tratamiento contra enfermedades, como por ejemplo el virus del ala deforme o el macrosporidio nosema o vairiforma. Entonces, toda la tesis de doctorado de Alex se basó en ver si es posible que diferentes proporciones de macronutrientes, en este caso proteína y lípidos en la dieta, se pueda aplicar a colmenas estresadas para mejorar su supervivencia, fisiología y niveles de expresión de genes que son importantes para el crecimiento, desarrollo e inmunidad, como les dije, con el virus del ala deforme y con nosema. No tengo tiempo para mostrar esos resultados, aunque si ahorita tienen preguntas y tenemos algo tiempo, les puedo mostrar algunos de los resultados, pero básicamente lo que Alex descubrió es que dependiendo del patógeno,
nosema o el virus de la hada deforme, las abejas prefirieron consumir un tipo de dieta específica y después de haber sido inoculadas con estos patógenos, la supervivencia mejoró eh, con con ciertas dietas, pero no fue la misma dieta para cada patógeno. En esta dieta, el nivel de proteína lípido fue diferente que para el virus. Ahorita les puedo mostrar. Entonces, ¿qué tal si, así pensando grandiosamente, si pudiéramos desarrollar dietas que se asemejen más a a las preferencias naturales de las colmenas, en este caso con la proporción de proteína lípidos, y no solo los lípidos específicos, sino los ácidos grasos en la fracción de lípidos, y poderle dar suplementos que tengan diferentes proporciones de proteína lípido en la primavera, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, sobre todo que tenemos estaciones, cuando los niveles del loque europeo o americano son más altos, las cantidades de nocemas más altas en la primavera, el virus de celda real negra o el virus de la cría son más altos en la primavera. Pero después pasar a darle otro tipo de dieta que les mejore la viabilidad o supervivencia en el verano, cuando son el clímax de la cantidad de virus de parálisis, o en el otoño, que fue lo que probamos con los altos niveles de la varroa y el virus de las alas deformes. Entonces, por ese lado es que va nuestra investigación ahora, para ver si las abejas están utilizando algo em, de automedicación, consumiendo ciertos tipos de dietas poliflorales con específicas proporciones de proteína y lípido en diferentes tiempos del año para ayudarles a combatir patógenos. Con eso quiero terminar, dándole las gracias a todas las personas y las organizaciones que apoyaron o han apoyado nuestros proyectos em, de nutrición, los cuales siguen por ahora. Em, Tenemos una página bastante em, seguida, tenemos más de 6.000 seguidores de todo el mundo en Facebook, Tamu Honeybee Lab, donde publicamos todos nuestros últimos eventos em, y todos los tipos de talleres y todo, por ejemplo, lo de Solatina lo comparto yo ahí en nuestra página, etcétera. Es eh, bastante acudida nuestra página. Les quiero agradecer y si hay tiempo para preguntas o si les quieren que les muestre algo de los resultados de Nosema o de virus, con mucho gusto lo puedo hacer, pero aquí voy a parar de compartir para ver si hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Estuvo buenísima la presentación. Hay mucho público y eso denota el interés por tu charla. Y hay varias preguntas que, bueno, que fueron haciendo a través del chat del Zoom y también en la página de Facebook. Después vemos a ver si hay algún tiempito más para que nos cuentes sobre No se me barroa. Pero te voy compartiendo las consultas. La primera es de José Medrano y pregunta si existe evidencia en donde cierto tipo de dietas o macronutrientes favorecen la resistencia a ciertos patógenos. Eh, Dice José que Eh, encontró un paper, pero era en abejorros y no se sabe si hay algo en apis mellifera. pues mira, sí, voy a mostrar. Fue justo antes de que hablaras de tu Sí, experimento con los exacto. patógenos. Entonces, el experimento, ok, este fue el experimento con virus del ala deforme. Les dimos tres tipos de dietas: alto proteína, baja o lípido, la de 30-20, que sigue siendo lo interesante en este experimento, que fue totalmente diferente, es que llegamos a la misma conclusión, que esta dieta con esta proporción es la preferida por las abejas: 30-20 y 20-30. El mayor consumo fue de esta dieta, pero no hubo diferencia entre las abejas que fueron inoculadas o no inoculadas con el virus del ala de Forney. Sin embargo, estos son los resultados que son más interesantes. Si
si ves aquí las no inoculadas, no importa ver la azul, pero las rayas amarillas son no inoculadas o no infectadas y las anaranjadas son las que son infectadas con virus del ala deforme. Lo que esperaríamos es que la supervivencia a través del tiempo, lo seguimos por 15 días 16 días post-infección, deberíamos ver si no hay diferencia en supervivencia, deberíamos ver que la raya, dependiendo de la dieta, eso significa que la dieta ayudó a rescatar la supervivencia de las abejas infectadas. Y eso lo vimos con estas dos dietas. En la de 30-20, la supervivencia con las infectadas fue básicamente igual que las abejas no infectadas. Es más, las que estaban infectadas tuvieron mayor supervivencia, eh, pero pues no estadísticamente diferente. Y esta, sin dieta. Y se ha notado que en algunos casos la no comer ayuda a combatir patógenos porque entonces los estás privando de alimento y así no se pueden reproducir tanto. Pero vimos una baja en la supervivencia en las abejas eh, infectadas cuando fueron alimentadas de esta dieta de 40-10 y de 20-30. Bueno, ese era el resultado que les quería mostrar. No sé si tengo, sí, en este momento no tengo en la presentación los resultados de sí, aquí está, Nosema. Con Nosema se nota algo igual pero diferente. O sea, eh, hay dos tipos de dieta, la de 40-10 y la de 20-30, en la cual no hubo diferencia significativa entre las infectadas y no infectadas, pero la de 40-10 eh, dejó la supervivencia más alta en general. La de 20-30, pues no murieron, eh, o sea, hubo bastante mortandad de ambas, de las infectadas y las no infectadas. No es una dieta ideal. Y como pueden ver, entonces el radio de proteína a lípido es diferente dependiendo del patógeno. Por eso digo que sería bastante interesante poder hacer esta creación de suplementos o de dietas que tengan diferentes proporciones dependiendo de el patógeno que se quiera, o la época de año y el patógeno que se quiera combatir. Bien, qué interesante. Bueno, te leo el resto de las preguntas. Daniel Llanos Cuellar pregunta, cuando sufren envenenamiento por agroquímicos y hay fuerte mortandad, ¿qué alimentación recomienda? Eh, Porque quedan despobladas y si existe algún sí, tratamiento para reducir pues ese lo impacto. único que se me ocurre, aunque no hemos probado eso pues en el laboratorio, pero sería como vimos, una dieta polifloral real de polen poliflórico y fresco, comparado con algo, bueno, fresco si se puede, si no, pues nosotros lo que hacemos es congelar, poner en el congelador bastidores con pan de polen de la temporada anterior y se utilizan en épocas de escasez. No recomendaría suplementos si se puede evitar. Bien, José Medrano pregunta, con base al estudio de Yaroni, alta cantidad de omega 6, ¿se podría adicionar omega 6 como suplemento en una dieta artificial, sobre todo en la época de postura? Sí, eso lo están haciendo en el grupo de ellos y en el grupo de Jerry Wright, están viendo eh, eh, como la proporción específica que se puede dar en estos alimentos. Si quieren buscar en el- en el- en los papers exactamente cómo lo adicionaron a las dietas, no recuerdo en este momento bien, pero me parecería que sería un buen experimento por hacer. Como yo soy científica, yo probaría haciéndolo con y sin, a ver si ves diferencia. Em, en este momento también hay un grupo que está midiendo los niveles no de ácidos grasos, sino de esteroles. Y también tienen bastante que ver con la supervivencia y salud de las abejas. O sea que apenas estamos, como digamos, como decimos en inglés, tocando la superficie de este tema.
nutricional, pero creo que vamos por buen camino. Bien. Venecia Quesada Bellar pregunta cuáles son los ingredientes de la dieta 30-20. Mira, casualmente el paper va a ser publicado esta semana en la revista iScience y yo no sé por qué no pegué había tomado la foto y ya la foto no la, aquí. La dieta está toda publicada en este paper va a salir esta semana, que dice, que les dije sobre la restricción estricta de proteína lípido. Salió esta semana, finalmente, en la revista iScience. Bueno, debe salir mañana porque terminé de hacer los proofs, pero ya sale esta semana y ahí está la dieta exacta. Yo Bien. recuerdo, eso Es- tiene vitaminas, tiene Bansan, tiene celulosa para poder mantener las proporciones de todo exactas, se le suministra celulosa. Algo que sí quiero decir es que esa dieta eh, artificial la probamos solo con nodrizas en el laboratorio. La segunda parte es llevar la dieta al campo para ver cómo funciona. Bien, hay muchísimas preguntas. Alberto Galindo dice, durante la temporada de apareamiento, cuando la producción de zánganos aumenta, ¿cómo se ve afectado el consumo de recursos, tanto néctar, polen, en las colmenas? Y si sabes cómo distribuyen las abejas las proporciones de proteínas y lípidos en la alimentación de los zánganos en comparación, por ejemplo, con las obreras y la reina. Excelente pregunta y no sé la respuesta. Em, lo único que sé es que sin proteína no hay producción de zánganos y solo colmenas que tienen suficientes recursos tienen la opción de crear zánganos que son tan costosos energéticamente. Em, Nosotros lo que hacemos es en las colmenas en las que queremos alta producción de zánganos, pues primero eh, son buenas colmenas ya grandes, naturalmente, pero también les adicionamos bastantes marcos o bastidores con pan de polen adicional para que tengan bastantes recursos de proteína. Pero esa es una buena pregunta que no sabría la respuesta de cómo hacen la distribución de recursos entre zángano y obrera. Lo que sí les iba a mostrar, que también se me olvidó mostrar esta, que es la última parte del seminario, es esta foto para mostrarles acerca de lo que estamos haciendo en este momento, este es nuestro nuevo el proyecto con el que estamos trabajando ahorita, basado en todos estos experimentos que hicimos con Pierre. Estamos haciendo un estudio multidimensional de la colección de polen, pan de polen, y la fermentación del polen, la regulación de estos ácidos grasos para poder hacer un enlace entre lo que las forrajeras recolectan en el campo, que no es aleatorio, ellas están, en nuestros experimentos demuestran que están haciendo una elección concertada basado en lo que hay disponible y lo que ocurre dentro de la colmena, que para nosotros es casi como una caja negra, porque las abejas eh, recolectan polen y lo llevan a las celdas y empieza una fermentación, la cual cambia totalmente el contenido nutricional del pan de abeja, que es del cual se alimentan las nodrizas para después dárselo a la cría. Entonces ahora lo que estamos haciendo es experimentos en toldos y en el laboratorio con forrajeras y con nodrizas, mirando los efectos nutricionales de la fermentación del pan de polen y para determinar el, si si las nodrizas están alimentándose del pan de polen aleatoriamente. Básicamente voy a
utilizar esta celda, tenga lo que tenga, voy a comerme todo lo que hay en esa celda, o empiezan a saborear lo que hay y dicen, bueno, esta no me sirve, quiero otro tipo de proteína o lípidos, voy a ir a esta de al lado que posiblemente tiene otro tipo de polen. Están haciendo una elección para nuestros primeros experimentos con las dietas eh, artificiales parecen demostrar que eso es lo que está sucediendo, pero todavía no lo sabemos y eso es lo que está haciendo nuestro postdoc para ver si, si hay como un juego de balance entre la digestión del polen, cómo se guarda en la celda y su valor nutricional que conlleva básicamente a la cantidad y calidad de cría en la colmena. Pues en eso estamos trabajando, pero por ahora realmente solo con obreras, no estamos al punto de trabajar con zánganos, aunque me encantaría. Bien, tenés gente para colaborar desde aquí. Bueno, voy a Ah, y les elegir quiero contar porque si se van, Sí, cuando voy a estar en semestre sabático en Colombia, en la Universidad de Antioquia, trabajando, haciendo muestreos en apiarios por la región de Antioquia para ver los niveles de patógenos, etcétera, y de lo que se están alimentando las abejas. Voy a estar allá todo el semestre de primavera, desde diciembre a mayo, por si hay algún interés en hacer alguna colaboración mientras yo estoy en Colombia, me encantaría. perfecto. Bueno, buenísimo, queda la invitación. Joaquín Moja pregunta si la cantidad del 58% de proteína en el suplemento que redujo la longevidad de las abejas, dado ese 58% de proteína en el suplemento que redujo la longevidad de las abejas en sus ensayos, ¿lo atribuís solo a mala calidad de esa proteína o podrías hablar de alguna toxicidad causada por esas concentraciones? Yo pienso que puede ser, pueden ser ambas, pero yo creo que es más la proporción de proteína lípido que es tóxica. Si solo tienen esa posibilidad, solo tienen acceso a ese alimento, porque es ese sustituto que solo no tienen como para elegir. Si tú le dieras de dos tipos en la colmena, que uno tenga una proporción de proteína lípido diferente al otro, tal vez empezarían a mezclar para incrementar la cantidad de lípido y bajar la de proteína, pero como no tienen esa opción, les toca comer lo que hay. Me parece que la cantidad de proteína, la calidad de la proteína tendrá que ver, por ejemplo, si le damos soya o las abejas no se alimentan de soya generalmente, entonces, o al menos no del polen, eh, no es ideal. Y con esa cantidad tan alta es también factible que sea tóxico, a niveles tóxicos. Bien, César, bueno, te felicita por la charla y pregunta cómo se integran estos resultados a la microbiota asociada a la dieta de las abejas. Esa, pues, quieren decir microbiota de la dieta o microbiota digestiva de la abeja. Según lo que entiendo, no sé si César quiere aclarar, es asociada a la dieta. Sí, pero, o sea, pero la microbiota de la abeja, ¿quieres decir? O la microbiota de la comida. Bueno, en todo caso, no No, hemos hecho esos experimentos, pero bueno, sí hicimos ese experimento con Pierre. Aquí en Texas está una de las personas más importantes que estudia la microbiota de las abejas, la digestiva, que es Nancy Moran, y con ella criamos abejas en el laboratorio con todas estas dietas, incluyendo las artificiales. O sea, les dimos dieta polifloral y les dimos la artificial. Y ellos hicieron el estudio de la microbiota eh, digestiva y demostramos que sí hay una diferencia en la composición de los géneros de bacteria y las abundancia relativa de cada tipo de bacteria en el intestino, dependiendo de la dieta, y fue un poco diferente
cuando estaban alimentándose de dietas artificiales. O sea, al final del día, las dietas artificiales nunca van a ser igual que una dieta polifloral, real, natural. Eso fue lo que demostró ese artículo que también, si quieren, en cualquier momento, puedo buscar aquí rápido y ponerlo en el enlace. Ese Sí, o artículo lo se podemos desarrolló, compartir a posteriori con los socios, sí, desde nuestra casilla de mails. sí, y Después, Juliana, si quieres. ese paper es Open Access. Aquí les mando el enlace. Bien, gracias. Y vamos a cerrar con la última pregunta de Belén, Ah, no, esa no es, que, es otro, espera. El que acabo de ok, mandar yo es te otro voy que haciendo la hicimos con él. pregunta. Ujú. De acuerdo. ¿La adición de pan de polen proveniente de otras colonias podría significar un riesgo sanitario? Sí, eso sí tiene que ver también, o sea, tendrías que tener bastante cuidado. Si estás bastante, o sea, tienes que chequear la colmena para ver cómo evoluciona. Nosotros aquí hacemos intercambio de marcos dentro del mismo apiario y obviamente solo de colmenas que vemos que no tienen ningún síntoma de enfermedad. Una opción podría ser irradiar los marcos si estás eh, con temor de tener problemas de salud. Se puede llevar los marcos a irradiarlos para quitarle cualquier tipo de patógeno, pero pues si tú tienes un apiario que en general es de buena salud y está en la misma localidad donde necesitas hacer un suplemento con polen, yo lo haría. Preferiría eso a utilizar un suplemento de esos que les mostré no tienen las proporciones ideales de macronutrientes. Bueno, bueno, Juliana, muchas gracias por el tiempo, por la presentación. Hay muchas felicitaciones y palabras lindas en el chat, así que te Mm. agradecemos por tu tiempo y estaremos en contacto para nuevas colaboraciones. Ok, bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a los participantes. No sé, Adri, si querés tomar la foto de finalización. Sí, déjenme checarla. Oye, ¿cómo bajo el script de las preguntas por si no hay forma o sí? Yo las puedo copiar y te las envío por Es, mail, eso es, ok. ¿sí? Bien. Ujú. Ok, permítanme si quieren abrir sus cámaras para que salgan en la foto. ¿Listos? Abran, abran. ¿Listo? Correcto, listos. Muy amables a todos. Muchas gracias por su participación. Juliana, una excelente plática. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Ujú. Adiós.